Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 49 de la sección 14.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Entonces vamos a derivar esta relación que hay aquí, e a la z igual a x por y por z. Y como necesitamos calcular la derivada de z respecto a x, entonces en este caso vamos a tener presente que z es una función que depende de x y y. Entonces vamos a derivar ambos lados de la igualdad respecto a z, respecto a x, pero teniendo presente que z es una función que depende de x y y. Entonces la derivada de e a la z es e a la z por la derivada interna, pero la derivada interna es la derivada de z respecto a x, igual a la derivada de x por y por z. Como estoy derivando respecto a x y z es una función que depende de x, es como si tuviéramos x por y por aquí alguna expresión que depende de x y y. Entonces, como necesitamos calcular la derivada respecto a x, entonces hay que hacer un producto como si este fuera f, todo este fuera g, y entonces para derivarla tendríamos que utilizar la derivada del producto de f por g. F por g, la derivada es f' por g más f por g'. Entonces va a quedar la derivada de x por y, como estoy derivando respecto a x, es y, por el segundo sin derivar, que sería z, más, ahora es f, o sea x por y, multiplicado por la derivada del de acá. Entonces sería la derivada de z, que es la derivada parcial de z respecto a x. Entonces observen que este de acá es el equivalente al g', que sería la derivada de ese z cuando la derivo respecto a x. Como no sabemos quién es la derivada de z respecto a x, pues la dejamos indicada. Y ahora pues lo que hay que hacer es los dos términos que tienen la derivada los dejamos a un solo lado del igual. Entonces va a quedar e a la z por la derivada parcial de z respecto a x menos x por y, la derivada parcial de z respecto a x, igual a y por z. Entonces ahora sí ya tenemos estos dos, donde hay un factor común que es la derivada parcial, y lo tomamos. Entonces va a quedar la derivada parcial de z respecto a x multiplicado por e a la z menos x por y. Entonces ya factorizamos, es igual a y por z. Y ahora pues lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la derivada parcial de z respecto a x es igual a y por z dividido e a la z menos xy. Entonces aquí ya tenemos lista la derivada parcial de z respecto a x. Y de manera análoga se calcula la derivada de z respecto a y. Entonces veamos cómo quedaría. Entonces voy a volverlo a escribir aquí. La relación e a la z es igual a x por y por z. Entonces derivamos. La derivada de e a la z es e a la z por la derivada interna, que es la derivada de z respecto a y, igual. Entonces este z depende de y. Y este de acá también depende de y, porque ahí está. Entonces lo mismo, hago este como f y este como g y aplico la derivada del producto. Entonces estamos derivando respecto a y. La derivada de x por y es x. Recuerden que aquí arriba nos dio y, ¿no? Estamos como en este renglón. Pero aquí nos da x porque aquí estamos derivando respecto a y. El x es constante. Esto es como si fuera 5y o 20y. Entonces la derivada es el número. Entonces ya tenemos f' por g, o sea el otro queda igual, más f, que es xy, por el g', o sea la derivada parcial de z respecto a y. Y ahora la misma historia, entonces hay que factorizar en este y en este. Tomo factor común, entonces voy a hacerlo de una vez en dos pasos. Entonces va a quedar la derivada parcial de z respecto a y, factor común de e a la z, entonces ya estuvo este pasa para el otro lado a restar, entonces va a quedar menos x por y igual a x por z. Y luego paso a dividir, entonces la derivada parcial de z respecto a y va a ser igual a x por z dividido e a la z menos xy. Y esta que aparece acá ya sería la derivada de z respecto a y. Uno podría calcular eso en Wolfram. Entonces escribe uno la relación e a la z igual a x por y por z. Y aquí en la parte de abajo, los dos últimos renglones voy a tomarlos aquí y los voy a copiar aquí en el
en texto para poder comparar. Entonces observen que esta que está aquí es la derivada de z respecto a y. O sea, esta. Entonces va a quedar xz en el numerador y en el denominador e a la z menos xy. Y esta que está aquí es la derivada de z respecto a x, que es yz, o sea, y en el denominador e a la z menos xy. E a la z menos xy. Entonces, tener cuidado aquí con esta notación. Por ejemplo, esto que está aquí lo que me está diciendo es, estoy derivando z, pero z depende de x y y la derivada la estoy haciendo respecto a y. Esto es lo mismo que uno escribir la derivada de z respecto a y. Aquí no estoy haciendo énfasis en cuáles son las variables de las que depende z. Pero entonces es la misma, es un tema de notación. Voy a parar ahí.